Continuando con nuestro temario, vamos a revisar las fracturas de miembro inferior, ya que como son temas muy extensos, solamente vamos a tocar puntos importantes, ¿sí? de cada fractura, para que ustedes recuerden esos puntos que revisemos. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a iniciar por lo que es las fracturas de la cadera. Acuérdense que la articulación de la cadera, vamos a un poquito de anatomía. Está dada por lo que es la articulación coxofemoral, lo que es el acetábulo, lo que es el fémur. Esta es una cadera normal. Vean, la cabeza está bien, lo que es el cuello, el trocánter menor, lo que es el trocánter mayor, lo que es la metáfisis, lo que es el macizo trocanterio, que le llamamos también nosotros. Y se acuerdan, este está compuesto de trabéculas, que son trabéculas de tensión y de compresión, ¿sí? Que nos da la resistencia ante las fuerzas que sometemos a la cadera, ¿de acuerdo? Que, bueno, recuerden que esto pues con la edad van disminuyendo estas trabéculas, que es lo que le da solidez a nuestro cuello y parte del trocánter, ¿de acuerdo? Y que, bueno, una radiografía más o menos se verían así como estas rayitas que se ven aquí, ¿sí? Estas son las trabéculas, ¿sí? Es como esta malla, pues, digámoslo, de malla ósea, ¿sí? Que se alcanza a ver una parte aquí. Entonces acuérdense lo que es la articulación coxofemoral, lo de la cadera. Entonces el acetábulo con la cabeza del fémur, bueno, el cuello, la parte proximal del fémur, que son las metafisiales. Entonces vamos a iniciar. Acuérdense que la cadera, bueno, es una articulación estable ya, gracias a todas estas estructuras, todo lo que es el acetábulo, todo lo que es la cápsula. Esto es importante, lo que es nuestra cápsula articular, que sería esta, que va de lo que es el acetábulo en la parte inferior hasta lo que es el trocánter menor, y de lo que es el acetábulo en su parte superior hasta la región trochanteria. ¿Sí? Esto es importante porque, bueno, esto nos va a delimitar. Ahorita vamos a ver un poquito más adelante la clasificación de las fracturas. Entonces vean todos los músculos que están alrededor de la cadera, como son los glúteos, como son los bastos, como son los pectíneo, el ilíaco, etcétera. Todo esto nos da una resistencia y una estabilización de esta articulación. Todo lo que es el estábulo, todo lo que es el labrum, todo lo que son el ligamento iliofemoral, todo lo que es el ligamento redondo, etcétera. Todos son estructuras que nos da una gran estabilidad a nivel de la articulación de la cadera. El cuerpo se ha sometido a grandes fuerzas y es muy, muy resistente. Entonces, cuando vemos una fractura de cadera, por lo menos en personas jóvenes, vamos a ver un poquito más adelante, va a ser gracias o a causa de mecanismos de alta energía, y en adultos mayores, mecanismos de baja energía. Rápido, una epidemiología rápida. Vamos a ver que son de 300.000 fracturas de caderas anuales, y se dice que para el 2050 pues esta cantidad se duplique, ya que bueno, la sobrevida de los pacientes anteriormente estaba entre los 70 años, ahorita ya puede llegar hasta casi los 80. Entonces va a haber más adultos mayores, por lo cual pues va a ser más, por lo menos en adultos mayores, va a ser el porcentaje pues más alto. Y en personas jóvenes, por todo lo que es todo el nivel de vida, todo lo que es eh, los mecanismos de alta energía, como accidentes de tráfico, caídas, etcétera. Toda lo que es la vida agitada, bueno, esto nos puede causar muchos accidentes.
Les comentaba, la población en riesgo pues, son los abuelitos, los adultos mayores, ya que ellos por su edad ya pueden tener una pobre coordinación, una alteración en su visión, osteoporosis, su inactividad, muchas veces son medicados, tienen malnutrición, tienen ¿cómo se llama? Sarcopenia, ¿sí? La disminución de la masa muscular, etcétera. Entonces, todo eso son población que está en riesgo. En jóvenes, pues les comentaba, va a ser traumas de alta energía. Entonces, dentro de la clasificación de las fracturas de cadera, así rápidamente, recuerden que van a ser intracapsulares. Ya recordamos la anatomía, que la cápsula va de aquí, en su parte superior del estábulo al tocante mayor y su parte inferior la parte inferior del estábulo al tocante menor. Entonces, de lo que dentro de toda esta área van a ser las fracturas intercapsulares, que vamos a ver un poquito más adelante. Y las extracapsulares ya salen de esta área. Bueno, dentro de las intercapsulares van a ser las fracturas de la cabeza propia, lo que son las fracturas subcapitales, lo que son las fracturas transcervicales y las fracturas bases cervicales serían estas. Y las fracturas extracapsulares, que serían ya del macizo trocanterio hacia distal, van a ser las fracturas transtrocantéricas, pertrocantéricas y subtrocantéricas. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo a esta área, van a ser las fracturas. Todo recuerde, las irrecapsulares son las de la cabeza propia, las subcapitales, las transcervicales y las bases cervicales. Y las extracapsulares van a ser las transtrocantéricas cuando es un trazo simple, las petrocantéricas cuando es un trazo más complejo, y las subtrocantéricas. Las subtrocantéricas se definen aquellas fracturas, aquí está el recuadrito, que son aquellas fracturas que se presentan de 5 a 7 centímetros por debajo del trocánter menor. Sí, aquí en este cuadrito serían las subtrocantéricas y ya posteriormente serían las deficiencias proximales de fémur. Perdón, bueno, aquí nomás es para ilustrar. Los abuelitos van a hacer casi siempre caídas en escaleras, en el baño, por este tropezones con los juguetes de los nietos, la alfombra, etcétera. Y en personas jóvenes, bueno, accidentes de tráfico, caídas de grandes alturas, más que nada, ¿no? Son los causantes de las fracturas de cadera, ¿sí? Entonces, dentro de la clasificación de lo que es la AO, bueno, por ser fémur, acuérdense que va a ser el hueso 3, porque es proximal va a ser 1, y de acuerdo a su trazo, por ejemplo, las A van a ser las extracapsulares o trazo simple, las B van a ser las fracturas que abarcan parte del cuello, y las C son las fracturas que abarcan bueno, la parte intraarticular o de la cabeza propia del fémur, ¿no? Aquí con sus subdivisiones es nada más para que se recuerden esta clasificación. Entonces, les comentaba, las fracturas intracapsulares van a ser las fracturas de la cabeza propia, de lo que es la base de la cabeza, que serían las subcapitales, a nivel del cuello, que son las transcervicales, y las que están en la base del cuello, que es las bases cervicales. Entonces, son las intercapsulares. Vamos a ver inicialmente las fracturas de la cabeza femoral, que son poco frecuentes, pero bueno, pueden llegar a suceder, que pueden ser acompañantes de una luxación de cadera, debido por su lesión por cizallamiento, y que a veces pueden llegar a ser, pueden pasar en forma desapercibida. Por eso es importante, si tenemos alguna duda, después de una luxación, hacer de una tomografía para descartar cualquier lesión a nivel de la cabeza, ¿sí? Aquí la clasificación, el doctor Pipkin es el que las
clasifica. Uno, cuando es una fractura inferior a la fobia, cuando es que la fobia es el orificio donde sale o llega nuestro ligamento redondo. La tipo 2 es una fractura superior a la fobia. La tipo 3 es una fractura tanto de la cabeza más una fractura del acetábulo. Y la cuarta es una fractura de la cabeza más fractura del cuello del fémur, ¿sí? Entonces el doctor Pipkin, esta es su clasificación de la cabeza femoral. Es en la O, ya dijimos, como son intraarticulares, van a ser C, C1, C2, C3. La C1 que va, fractura tipo sedimento split, esta o por avulsión. La tipo 2 es una fractura por depresión y la tipo 3 es una fractura de la cabeza más la fractura del cuello. Sí, habíamos quedado en ese, como son intraarticulares, van a ser las 31C1, C2, C3. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento? Bueno, las tipo 1 puede ser conservador, si no es que no está desplazada, aunque pues muy raramente vamos a encontrar fracturas no desplazadas. En caso de que sean desplazadas, bueno, sí tenemos que fijar, ya que ese fragmento puede quedar como remanente en el espacio intraarticular, lo que puede traer como consecuencia al paciente un bloqueo articular o una artrosis futura. Entonces, la tipo 2, una RAFI, la tipo 3, una RAFI de más fracturas, y la tipo 4, igual una RAFI consideran una hemetroplastia. Acuérdense que RAFI quiere decir reducción abierta y fijación interna. Las zonas del cuello del fémur las clasifica el doctor Garden. La 1 es una impactada en valgo, como vemos aquí en esta radiografía, aquí está la fractura. La tipo 2 es una no desplazada, como vemos aquí. La tipo 3 es una completa parcialmente desplazada, como vemos aquí. La 4 va a estar completa y totalmente desplazada, ¿sí? Esto nos va a dar una subclasificación como fracturas estables y no estables. Las estables va a ser la 1 y 2 de Garden y la tipo 3 y 4 van a estar inestables, ¿de acuerdo? Entonces, estas son las fracturas del cuello, el doctor Garden así las clasifica. Opciones de tratamiento para este tipo de fracturas, bueno, eh, adelantándome un poquito, vamos a ver que las fracturas intracapsulares, la mayoría de las fracturas van a ser en forma quirúrgica, ya que recuerden, bueno, se me olvidó decirles un poquito al principio de la anatomía, recuerden la irrigación de la cabeza del fémur que está dado por las circunflejas, la anterior y la posterior, por lo cual toda fractura que se presente en forma intraarticular, bueno, va a tener lesión vascular, ¿sí? Entonces, adelantándome un poquito al tratamiento, pues solamente personas jóvenes le podemos dar oportunidad de una reducción o una fijación. Pero en los adultos mayores casi siempre todos van a hacer tratamiento con prótesis de cadera. Entonces, las opciones de tratamiento, le digo, conservador, la verdad, es muy, muy limitado. Tiene que ser fracturas así como no desplazadas, o que es raro. Eh, que tenga modificación de la actividad de nuestro paciente o con una tracción esquelética. La verdad, pues estos conceptos ya no se utilizan. Entonces, base quirúrgico puede ser con una RAFI en personas jóvenes, les comentaba, una artroplastía con también las hemertoplastías, también ya de un tiempo para acá. Bueno, si ustedes leen los artículos nuevos, pues ya todas las fracturas intracapsulares van a ser candidatas en adultos mayores, ya les comentaba, a artrosis total de la cadera. Casi las semiprótesis ya casi no las ponemos. Ya se consideran, porque se consideran prótesis de alta fricción y que pueden llegar a lesionar el acetábulo. Entonces son algunas opciones, les comentaba, de personas jóvenes es una RAFI como aquí, estos se llaman tornillos canulados, ¿sí? Ya que recuerden que no se pueden poner prótesis en personas jóvenes, ya que las prótesis tienen una sobrevida de 10 a 15 años, entonces en adultos mayores pues sí ya se pueden poner, por su baja actividad pues la prótesis les dura más, en adulto joven las prótesis duran mucho menos, entonces por eso nos inclinamos en personas jóvenes a colocar se llaman tornillos canulados. Luego les digo, la verdad se llama un sistema de HS, más que nada va a ser para fracturas extracapsulares. Posteriormente luego les comento esto. Sí, entonces puede ser una hemiprótesis aquí como una prótesis de Thompson o una prótesis de Lascano como aquí. Total, ¿sí?
se llama total porque tiene el componente acetabular y componente femoral, y en la hemiprótesis solamente tiene el componente femoral. Las fracturas del cuello, bueno, les comentaba, puede ser en pacientes jóvenes, hay que hacer una RAFI urgente. Lo ideal es que sea menos de 6 horas, o que a veces los pacientes llegan después de las 6 horas. Ya les comentaba por qué, porque bueno, la circulación a nivel de la cabeza puede estar comprometida. En pacientes ancianos, pues les comentaba, va a haber un mayor riesgo de necrosis vascular de la cabeza, una es una falla de la fijación, por lo cual va a ser candidatos a un reemplazo total de cadera. ¿De acuerdo? ¿Cuál puede ser la evolución de las fracturas del cuello femoral? Pues puede ser un riesgo de necrosis muy alto, o de pseudoartrosis, o de una coxartrosis postraumática. ¿Sí? Estas son las complicaciones que podemos encontrar, ya sea de la cabeza, del cuello, o hasta o la medida de las fracturas intracapsulares. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de las fracturas extracapsulares podemos encontrar las eh, trocanterias o pertrocanterias, que quiere decir pertrocanterias a nivel de este cuadriculado, ¿sí? Azul, que son les comentaba, fracturas extracapsulares que van a estar al borde inferior del trocánter menor. Entonces, aquí en este recuadro van a ser las fracturas petrocanterias o transtrocantéricas, pues se llaman transtrocantéricas porque va de trocánter mayor a trocánter menor. ¿Cómo podemos encontrar a nuestro paciente en forma clínica, o cómo podemos diagnosticar? Bueno, casi siempre nuestro paciente, al ser una fractura transtrocantérica, perdón, sí, petrocantérica, podemos encontrar acortamiento de nuestra extremidad, una rotación externa a nuestro miembro pélvico, por lo cual hay que solicitarle o auxiliarnos de unas radiografías a nivel de solicitar una AP de pelvis, o hasta una lateral de cadera. Que bueno, casi siempre hay que pedir una lateral de cadera, pero una P de pelvis, casi siempre ambas caderas, a cuales siempre debemos hacer un estudio comparativo. Perdón, me faltó aquí decirles que en las intracapsulares la clínica a veces es muy vaga. Al ser intracapsulares no vamos a encontrar como vamos a encontrar aquí, no vamos a encontrar aquí vamos a poder encontrar equimosis, rotación de la extremidad, acortamiento, etcétera. Hasta podemos palpar a veces crepitación ósea. En las intracapsulares va a ser difícil, por eso también algunas fracturas se nos pueden pasar desapercibidas, ya que las intracapsulares no dan tanta sintomatología. Los abuelitos a veces unos llegan hasta caminando solamente con dolor de la cadera, y por eso a veces la gente no les cree que tienen fractura, ¿no? A veces nos los llevan hasta los 10-15 días, y ya hasta que le tomamos las radiografías nos damos cuenta que sí tiene la fractura. Entonces, parte de la clínica pues va a ser el acortamiento de la extremidad, va a ser la rotación externa, por lo cual, bueno, dentro de la clasificación, pues se pueden clasificar, el doctor aquí, la clasificación es el doctor Tronsol que las clasifica. Puede ser por número de partes fracturadas, que puede ser cabeza, el cuello, el trocánter mayor, el trocánter menor, la diáfisis. Dentro de las estables, pues se dice que las estables van a resistir las fuerzas mediales y de compresión luego de la fijación. Y las inestables va a colapsar en varo o diáfisis, se medializa a pesar de la reducción anatómica y fijación. Ahorita y puede ser una oblicua reversa. Esta oblicua reversa es un tipo de fractura. Ahorita les enseño la foto. Bueno, la estable es esta, una trastrocantérica. Este se considera una pertrocantérica como tal, mm, ya que es un trazo desplazado, y este lo que llevamos una oblicua reversa o un trazo invertido. En vez de ser un trazo así, casi siempre se fracturan así, de trocánter mayor a trocánter menor. Aquí el trazo invertido, el trazo puede ser oblicuo reversa, o en algunos libros lo van a encontrar como trazo invertido, es de metáfisis a trocánter menor. ¿De acuerdo?
Entonces, todas estas fracturas extracapsulares no van a afectar tanto la circulación de nuestra cabeza, por lo cual son susceptibles todas estas a una osteosíntesis. Son estables, les comentaba, le podemos poner un tornillo deslizante o un DHS, que es un Dynamic Hip System, que es como este, ¿sí? Y si son inestables, como las pertrocantéricas o las subtrocantéricas, o con un trazo inverso, le podemos poner un clavo, un PFN, que quiere decir un Proximal Femur Nail, o un TFN, un clavo gamma, que son clavos, digamos, como para fracturas proximales de fémur, que están como este, que tienen un bloqueo hacia el cuello. Sí, entonces esto lo podemos poner en fracturas inestables. Entonces vean, esta es una fractura trasocantérica, se le hace la reducción, se pone el tornillo de HS. ¿Y por qué se llama dinámico? Porque este tornillo va sobre sobre el hueco de o placa tornillo, que a veces también se puede llamar. Entonces, a nivel de trazo de fractura, este es dinámico. ¿Por qué es dinámico? Porque, bueno, es a nivel microscópico, no creo que se vea así. Empieza a hacer un movimiento de cizallamiento a nivel del implante, por lo cual esto causa estrés a nivel del trazo de fractura y por lo cual nos ayuda a la consolidación. Y la placa pues, se fija a la diáfisis, ¿sí? Entonces, lo que está dinámico es esta parte y esto es lo que está fijo. Esto es el clavo gamma o el PFN, que es un clavo corto, vean. Tienen bloqueo hacia el cuello, ¿sí? Que puede ser para las trocantéricas, es como este. Sí, es un clavo corto para fracturas pertrocantéricas, como aquí, o hasta subtrocantéricas. Tiene un bloqueo hacia el cuello. Bueno, esto nada más es para comentarles, verbal y cultural, la técnica quirúrgica. Nuestro paciente esta se llama mesa de tracción o mesa tipo maquet. Tenemos que acomodar nuestro arco, hacer nuestra reducción con estas palancas, hacer tracción, rotación, hasta que tengamos una reducción. Nosotros nos sentamos a un ladito del paciente, hacemos nuestra incisión, le podemos poner, esta es una guía, le metemos el clavo, sacamos la guía y bloqueamos nuestro clavo. Bueno, las fracturas deficiarias de fémur, recuerden que es una lesión frecuente por trauma violento. Entonces, siempre que encuentren un paciente con una fractura de fémur, siempre deben deducir que fue un mecanismo de alta energía en personas jóvenes y pues también en personas adultos mayores. Debido a su densidad ósea, puede ser una fractura por baja energía. Es más común en pacientes menores de 25 años o mayores de 65. Y los casos más frecuentes son los accidentes automovilísticos o las heridas por armas de fuego, ¿de acuerdo? Entonces, checando esto, vamos a encontrar ya dentro de la clasificación de las subtrocantéricas, bueno, ya dijimos que van a ser 5 o 7 centímetros debajo del trocánter menor. Y el tratamiento, bueno, van a ser las clavos centromedulares y ver si me paso aquí poner la foto. Pero también podemos encontrar, creo que más adelante vienen unas placas que se llaman precisamente placas para fracturas de fémur proximal. Están muy padres, son placas anatómicas. Entonces, también se pueden utilizar placas. Entonces, acuérdense que es una clasificación, al ser diaficiares ya son 32, de acuerdo al trazo simple, 32A, A1, 2 o 3, trazo con tercer fragmento ya son las B y los trazos complejos ya son las C. Esta es la foto de la placa de fémur proximal. ¿Sí? Puede ser corta, puede ser larga, de acuerdo al trazo de fractura. En este caso, bueno, se pone un clavo. ¿Sí? En caso que sea pertrocatérica, pues un clavo gamma o un PFN. Y en caso de trazos complejos o segmentarios, se puede poner esta placa que es la de fémur proximal.
Digo, no hay tan largas que yo conozca, pero más o menos la más larga es de 12 orificios, más o menos como por aquí. Sí, pero bueno, son las opciones de tratamiento para las fracturas deficiarias de fémur. Y les comentaba las deficiencias ya como tal, bueno, son en general son traumatismos de alta energía, pueden ser mecanismos directos o indirectos. Y la clasificación de las fracturas, acuérdense, pues bueno, como todo hueso largo que ya hemos visto, puede ser trazos transversos, oblicuocortos, espiroideos o comminutos o multifragmentados, que bueno, ya no tiene caso repetirlo. Les comentaba, van a ser 32, igual, ya comentamos A, B o C. Esta es una fractura transversa, acuérdense que les comentamos que la fractura transversa es de las más inestables de las fracturas. La oblicuo corta va a ser de este tipo. Vean, también todas las fracturas de fémur, recuerden, siempre van a estar desplazadas por todos los grupos musculares que están alrededor del fémur. Acuérdense que los cuádriceps, los aductores, los isquiotibiales, etcétera. Los bastos, todo esto, estas fuerzas musculares van a ser capaces de desplazar nuestra fractura. Esta es una espiroidea, vean la forma de espiral. Es una fractura comminuta o fragmentada. Sí, puede ser por una fractura por arma de fuego. ¿Qué opciones de tratamiento? Bueno, las opciones de tratamiento, el Golden Star, que eso pues, hasta es pregunta de examen. El Golden Star va a ser el clavo centromedular. ¿Sí? Hay opción, aunque la verdad yo tiene muchos años que no pongo una placa, puede ser placa y tornillos, aunque pues no es lo ideal, ¿sí? Porque el clavo abarca toda la diáfisis, por lo cual podemos poner a nuestro paciente a rehabilitar en forma más temprana y a deambular en forma más temprana. Si le ponemos una placa, la placa nomás va a abarcar parte del trazo de la fractura, por lo cual va a tardar en deambular o apoyar a nuestro paciente. ¿Sí? La fijación externa, recuerden, solamente que sea una fractura expuesta o eh, también lo colocamos, acuérdense que fijación externa es para limitación de daños. eh, que esto pasó a reemplazar lo que como se comenta aquí, que es considerar tracción esquelética y las cirugías de morada. Antes colocábamos esto, ahora ya no, ahora le ponemos fijadores externos y ya pues si se tarda un poco la cirugía, tenemos estabilizar nuestra fractura por medio de la fijación externa con fijadores externos. Y en personas jóvenes, recuerden, podemos disminuir el riesgo de embolia grasa o una tromboembolia en personas mayores. Esta es la placa, es una DCP ancha, vean, pero solamente abarca parte de la diáfisis. El clavo abarca desde aquí hasta acá. Y vean aquí la placa, nomás nos abarca aquí hasta acá. Es una placa muy larga. Se puede llegar a fatigar, ya que ya les comentaba, el hueso se somete a muchas fuerzas. Entonces, si no ponemos bien la placa, se puede llegar a fatigar, que puede ser quiere decir que se rompa. Entonces, ya las placas, la verdad, ya no sé. Muy pocas, yo tengo años, la verdad, tendré como unos, no sé, tendrá como unos 4 años o 5 que la última vez que puse una placa ancha en el fémur. Entonces, más que nada, pues el Golden Star, el clavo centromedular, les comentaba, van desde aquí hasta la metáfisis distal. Entonces, al abarcar todo lo que es el hueso, al inicio de la rehabilitación o del deambulaje del paciente, bueno, las fuerzas recaen sobre el clavo y conforme va consolidando la fractura, se va repartiendo las fuerzas entre el hueso y el clavo. De todas las fracturas de fémur distal que también son importantes, siempre da igual. Van a ser causadas por mecanismos de alta energía, en los abuelitos por la cavidad ósea, igual de baja energía. ¿Y por qué es importante? Bueno, por la anatomía de nuestro fémur, porque es parte del sistema flexor de la rodilla. Siempre que buscamos compromiso vascular, recuerda por la anatomía que tenemos aquí alrededor de la metáfisis del fémur. Eh, Diagnóstico, pues igual, la historia clínica y tomarle sus radiografías. Si son extraarticular como aquí, bueno, pues no va a ser necesario tomar un ATAC, pero si es intraarticular, pues lo ideal sí sacarle una tomografía para que nos den más o menos esta imagen.
¿Y hay por qué cobra importancia? Bueno, por esto mismo, les comentaba, por también todas las fuerzas musculares aquí de los isquiotibiales, de lo que son los gemelos y del cuádriceps. Todas estas fracturas, también, bueno, la metáfisica siempre se nos va a desviar hacia posterior, ¿sí? Entonces, igual, va a ser muy raro que encontremos una fractura metafisiaria distal del fémur sin desplazamiento. Entonces vean, podemos encontrar este tipo de fracturas muy complejas, multifragmentadas, supraintercondiles. Acuérdense que siempre son supracondiles cuando son acá y cuando si el trazo se recorre hasta lo que es la parte interarticular o intercondilar, como aquí, se considera como una supra e intercondile. ¿Sí? Esta es vean una imagen de una tomografía de tercera dimensión. Es la clasificación de la O, pues, acuérdense que al ser distal va a ser 33, 3 porque es femo, 3 porque es distal. A cuando son trazos simples extraarticulares, bueno, trazo simple, trazo con fragmentos metafisarios que no abarcan la articulación. La 33 A3 son fragmentos ya que abarcan parte de la défisis. La 33B1, bueno, ya hay un trazo interarticular. La B2 es un trazo del cóndilo opuesto. Y la T3B3, que es la parte sagital de los cóndilos o fractura de Hoffa que llamamos. Y la T3C son las intraarticulares, esta es la bicondilia, la multifragmentada y la multifragmentada que abarca la défisis. ¿Sí? Esta sería la clasificación AO. Eh, Igual, el cuadro clínico, bueno, es igual, aumento de volumen de la rodilla, levitación funcional, equimosis, puede haber calculación ósea, etcétera. Opciones de tratamiento, bueno, son varias. Si es una fractura supracondilia, abarca solamente esta parte, podemos colocar un clavo retrógrado, centromedular, entra por aquí por el surco intercondilio. Puede ser una RAFI con una reducción abierta y ficción interna con una placa de soporte condilio, que se llaman estas, o de un mínima invasión, que es la técnica MIS, que se llama. Ahorita les digo con unas placas LCP, y depende del tipo de fractura, la calidad de hueso, la locación de la fractura, lo que se le puede llegar a colocar. Esta es una placa LIS que supondrá, se le ponen unos tornillos, es bonita. Una placa soporte condilar, esta puede ser ya para más adultos. Una placa angulada de 95 grados, un sistema DSS que se llama aquí, que es como un DHS de la cadera, pero se pone aquí porque tiene una angulación solamente de 95 grados, y el DHS, se me olvidó decirles, que tiene la angulación de 195 grados, acuérdense, por el eje cérvico deficiario. Entonces aquí la metáfisis se puede poner que ya casi no se pone, y lo que es el clavo retrógrado, ¿sí? que entra por aquí en fracturas supracondiles que no abarquen trazo a nivel del metafisiario con ampliación hacia el espacio articular. Vamos a ver rápidamente las fracturas de la tibia. La tibia proximal van a ser de los platillos tibiales o mesetas tibiales, como aquí. Vamos a encontrar fracturas deficientes como aquí, o fracturas de tibia distal o de pilón tibial o de plafón tibial. ¿Sí? Ahorita vamos a ver rápidamente cosas importantes de estas. Las fracturas de los platillos tibiales o las mesetas tibiales, recuerden que es la parte metafisiaria proximal de la tibia. Van a ser fracturas que dentro de su etiología van a ser accidentes de carro, caídas de altura, lesiones deportivas, etcétera. Y vamos a tener en cuenta que el mecanismo y la energía de la lesión juegan un papel importante en determinar los cuidados ortopédicos, ya que recuerden que la metáfisis es parte de hueso esponjoso, y a veces podemos encontrar fracturas de simples hasta multifragmentadas. Hay que examinar los tejidos blandos, hay que hacer un examen neurológico, por ejemplo el nervio peroneo o el nervio ciático pito externo. Hay que hacer un examen vascular porque podemos encontrar lesiones del platillo medial. Hay que tener cuidado con el síndrome comportamental, y hay que checar si hay inestabilidad ligamentaria. Esto es muy importante en este tipo de fracturas. Bueno, esto también podemos considerarlas en fracturas distales de fémur.
Entonces, las proximales de tibia hay que tener todo esto, ¿sí? Ya que todas estas alteraciones se pueden llegar a presentar en su paciente con fracturas proximales de tibia. Radiografía, bueno, como protocolo puede ser una P lateral de rodilla, aunque al ser casi siempre todas intraarticulares, siempre debemos de solicitar nuestra tomografía para auxiliarnos. Acuérdense que nos va a auxiliar primero para ver el trazo exactamente, para hacer la clasificación, nuestro pronóstico y nuestra planificación preoperatoria. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de las fracturas de platinos tibiales, esta es la clasificación que más utilizamos. Bueno, estoy la O, ahorita la vamos a ver. La clasificación de Schasker. El TOW Schasker divide en 6 grupos. Las 3 primeras son estables, las que son de baja energía y las otras 3 son de alta energía. Iniciamos con la de Schasker, la tipo 1. La Schasker tipo 1 se describe como la fractura de la meseta tibial lateral sin desplazamiento. La tipo 2 es una fractura de la meseta tibial lateral con hundimiento. La tipo 3 es la fractura del Dr. Chasker de un hundimiento puro. La tipo 4 es una fractura de la meseta medial, ¿sí? La tipo 5 es una fractura bicondilia, se llama, o de las dos mesetas. Y la tipo 6 es una fractura como bicondilia que el trazo abarca o se extiende hasta la diáfisis. Sí, estas son la clasificación del Dr. Chasker que también utilizamos nosotros en este tipo de fracturas. Les contaba que tener mucho cuidado. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, pues se puede poner un fijador externo que puede ser apropiado para estabilización temporal y para permitir la resolución de lesión de partes blandas. Lo que ya les habíamos dicho, hemos hablado muy mucho, que es utilizar la utilización de los fijadores externos para limitación de daños en este lugar, ¿de acuerdo? Entonces, eh, se puede llegar a utilizar, ya que a veces muchos pacientes llegan así con muy malas condiciones de la piel. Entonces, eh, al estabilizar nuestra fractura, nos puede ayudar a disminuir toda esta lesión de los tejidos. El tratamiento, pues siempre va a ser quirúrgico, ¿sí? Todas las fracturas van a ser intraarticulares, por lo cual volvemos a repetir la premisa: toda fractura intraarticular debe ser quirúrgica. Podemos hacer una rápida y efectiva para pacientes con inestabilidad en varo en valgo o mayores de 5 minutos un escalón articular. Y conservador, que van a ser muy pocas, van a ser fracturas estables no desplazadas o pacientes con alto riesgo quirúrgico. Hemos llegado a tener abuelitos, la verdad, con una Chasker 2 o 3, que son hipertensos, diabéticos, tienen demencia senil, cáncer, etcétera. Entonces, pues siempre hay que ver los riesgos-beneficios, por lo cual podemos hablar con los familiares y bueno, ya sabemos que va a quedar mal, pero bueno, podemos colocarle un yeso que sabemos que va a quedar en artrosis la rodilla en un futuro, pero bueno, eh, bueno, el yeso puede ser una opción. Pues si no, le podemos poner estas placas, una placa en L, bueno, ahorita vamos a ver qué estamos aquí adelante. Como una placa en L cuando es una fractura de meseta lateral, así como esta es una L convencional o una LCP como esta. Sí, acuérdense que esta es un convencional, solamente tenemos tornillos y se pueden poner en personas jóvenes, y las LCP también pueden ser en jóvenes, pero al ser pernos se pueden colocar en hueso osteoporótico como en abuelitos. Y si están un poquito distales, hasta se le puede poner un clavo UTN, ¿no? Que es un Raymond Tibial Nail como este. Las fracturas diaficiales de tibia, bueno, ya habíamos comentado. Recuerden que la tibia es un hueso subdérmico que carece de partes blandas que lo lleguen a proteger en la cara anteromedial. Entonces, siempre que haya una fractura, pues siempre va a haber lesión de partes blandas. Hay que considerar que el tercio distal no tiene cobertura muscular y que ya habíamos comentado. Y que puede tener alta incidencia de complicaciones como infección, retardo de consolidación, retardo de consolidación por lo mismo y de infección, porque bueno, acuérdense que es un hueso, o el hueso que más tiene riesgo de exposición ósea.
¿Cuáles son los mecanismos de lesión? Bueno, puede ser de baja energía con unos abuelitos de tipo torsional, pero más comúnmente va a ser una fuerza directa de alta energía en accidentes automovilísticos o aquí en algunos deportes, como vamos a ver en la foto siguiente. Y va a ser fracturas expuestas que son más comunes en la tibia que en otros huesos. Ya habíamos comentado cuál es la situación por lo cual el hueso se expone más fácilmente, que es la tibia. Los clásicos futbolistas, a veces los futbolistas de fin de semana, a veces son los que nos llegan con fracturas deficiarias de tibia por el clásico planchazo. Y es muy difícil, digo, perdón, es muy fácil el diagnóstico. Al ser deficiaria, bueno, el paciente va a tener dolor, hipotensión funcional, edema, equimosis, crepitación ósea o deformidad y mala, limitación funcional, ¿de acuerdo? Entonces es muy, muy fácil diagnosticar. Aquí que es el clásico planchazo, vean, ¿sí? O un atorón en campos, perdón, irregulares, como aquí, ¿sí? Pues una fractura de tibia. Entonces, ¿cuáles son las opciones de tratamiento? Conservador puede llegar a suceder. Aquí el problema es el tiempo de consolidación. Entonces, casi acuérdense que la tibia van a ser de 12 a veces hasta 16 semanas. Entonces, algunas fracturas pueden ser susceptibles de tratamiento conservador, como las oblicuas o las piroideas. Pero eh, el problema les comentaba es la permanencia del yeso. ¿Sí? La permanencia del yeso puede ser hasta 6 semanas, posteriormente retiro, pues hay hipotrofia. Entonces estamos hablando más o menos de unas, que serán unas 4 o 5 meses de tardanza en su paciente. Entonces, eh, si no tiene contraindicaciones, la verdad, bueno, ya cualquiera que sea el trazo a nivel deficiario, nos inclinamos por tratamiento quirúrgico. Y acuérdense, hueso largo, eh, clavo centromedular, puede, puede causar, digo, perdón, podemos utilizar placas. Mm, es una opción. O fijación externa cuando es puesta. Pero igual las placas en el igual que en el fémur, igual, ¿no? Pues va a tardar mucho su paciente en rehabilitar. Entonces, bien, yesos, pues, tenía que ser un muslo podálico como aquí. Claro, haciendo una previa reducción para que sea un yeso funcional. Y posteriormente hacemos una técnica que se llama técnica Sarmiento, en el cual conforme vayamos viendo nosotros consolidación, le ponemos un tacón de apoyo y se lo recortando abajo de la rodilla, etcétera, y después retiro completo de nuestro yeso. Podemos utilizar unas ortesis aquí como la ortesis patera del tendón bearing o inmovilización. Eh, Férulas también tipo Sarmiento que son como estas de poliuretano y abajo de la rodilla, dejándole parte del hueco pupilo para que haga semiflexión de la rodilla. Pero esta se la ponemos ya después, más o menos después del yeso. El yeso se lo dejamos más o menos unas 12 semanas, 10 semanas, de acuerdo a la edad, y posteriormente se retira y se le puede poner una ortesis. Aquí el problema pues, es el costo de las ortesis. Les comentaba, tratamiento quirúrgico pues, va a tener indicaciones primarias relativas como fracturas inestables, acortamientos relativos, que tenga fracturas segmentarias, que tenga un perón intacto, que sea un paciente politraumatizado, que el paciente que tenga un reposo de cama obligatorio y paciente con grandes expectativas, como son los atletas. Eh, pero pues, más que nada, pues, digo, todo va a depender, pero nosotros casi siempre nos inclinamos por tratamiento quirúrgico. Les contaba las técnicas que nos van a estar relativas a los clavos centromediales y fijaciones TEN, los que nos va a dar la absoluta, las placas y los tornillos, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir la estabilidad relativa? Pues que se puede llegar a mover o que tenga estrés de fractura. Y la estabilidad absoluta es que las placas y los tornillos dan una estabilidad muy rígida que no permiten que haya un callo o que haya un estrés a ese nivel. Entonces, ven nuestro paciente con una fractura de tibia, se le pone su clavo centromedular y el paciente ya puede, al otro día ya puede rehabilitar tobillo, hacer movimientos pasivos, tanto el tobillo como la rodilla. Entonces, más o menos aquí ven una fractura tibio-peronea
una oblicua, se le pone su clavo, ¿sí? Más o menos es el postoperatorio, este ya es a 27 días postquirúrgico, vean cómo empieza, paciente joven, pues empieza a hacer un poquito de puentes a nivel prefracturario. Al peroné, acuérdense, mientras que sea deficiario, no tiene importancia biomecánica, entonces el cual se puede quedar así. La tibia es el que carga más del 95% del peso de la pierna, entonces por eso ponemos más énfasis en las fracturas de tibia que en el peroné. El peroné solamente tiene importancia biomecánica es distal a nivel tobillo o cuando tiene una lesión a nivel proximal, porque acuérdense que por ahí pasa el nervio ciático pituitero alrededor de la cabeza. He hecho una fijación externa, vean, caso de una fractura expuesta, se le pone su fijación para poder hacer sus curaciones y que nuestros compañeros de cirugía plástica nos auxilien para cubrir toda esta área. Placas y tornillos, digo, se pueden poner placas, son fracturas así como segmentales como esta, se puede poner placas muy largas, aunque estos pacientes tardan en rehabilitar o en deambular, ¿sí? Vean hacer unas placas tan largas, aquí está la fractura, pues vean cómo se abre toda la pierna, entonces la diferencia del clavo, que el clavo solamente se realiza el orificio de entrada por aquí, se mete el clavo, se hace reducción de la fractura, se mete hasta abajo para que abarque todo el hueso y son pacientes que yo ya los pongo, depende de su fractura, los pongo deambular entre la cuarta y sexta semana. Estas son las ventajas del clavado centromedular, como da menos tasa de artrosis, son incisiones pequeñas porque son por técnica MIS o de mínima invasión y la apoyo de carga y difusión es más temprana que la placa. Entonces ya habíamos comentado estas ventajas del clavado centromedular. En clavado centromedular en fracturas proximales o distales, pues debemos de checar, ¿sí? Ya que cuando son distales, ahorita vamos a ver, lo ideal es ponerle una placa LCP para tibia distal, como aquí, ya que sí se puede realizar, pero no requiere planificación. Clavos especiales, técnicas avanzadas. Se puede poner clavo, el problema es que como es muy distal como aquí, a veces nosotros como decimos se puede campanear el trazo y nos puede caer en pseudoartrosis. Entonces puedes mover, es mejor colocarle una placa em, LCP para tibia distal, se me olvidó colocarse aquí la foto, para que tenga un poquito más de rigidez aquí en nuestra fractura y verlo más estabilidad que con el clavo. La evolución de los clavos, antes los clavos solamente, a veces hasta se hacían abiertos también, eh, ya solamente se tenían dos bloqueos, ya en clavos ya nuevos como estos, ya tenemos múltiples bloqueos para diferentes tipos de fracturas. Las fracturas de pilón tibial o de plafón tibial, que serían como las metafisiales distales de tibia, son fracturas que comprometen la metáfisis de la tibia distal hacia el tobillo y la clave es el manejo de los tejidos blandos, ya que son fracturas que casi siempre es por el mecanismo de lesión es por compresión axial, caídas de altura, casi siempre, o aplastamientos. Frecuentemente es que digo caída de altura, toma de alta energía, puede ser resultados excelentes o que son raros, ya que sea por el tipo de fractura que son multifragmentadas casi siempre, y casi va a decir el paciente que el resultado puede ser regular, dependiendo del tipo de fractura, y puede tener múltiples complicaciones potenciales como la exposición, un síndrome comportamental, etcétera. Entonces, dentro de la clasificación AO, pues al ser distal son 43, bueno, cosa que el latido es el 4, el distal son 3, y de acuerdo, ya vimos las A, son trazos extraarticulares, la tipo B articulares parciales y la tipo C son interarticulares ya complejos como vemos aquí. Hay que hacer una evaluación inicial, igual siempre hacer el estudio neurovascular. Aquí sí, si vemos que el trazo se va hacia la articulación, pues la parte de las fracturas, perdón, aparte de las radiografías simples, podemos apoyarnos con una tomografía computarizada. Al
por el mecanismo de lesión, acuérdense que siempre puede tener lesiones de tejidos blandos, por lo cual podemos ayudarnos de un fijador externo para limitar daños, y el tratamiento definitivo se puede diferir hasta proteger partes blandas y permitir que el edema disminuya. A veces tienen flictenas, hay que hacer flictenolisis, entonces le podemos dejar los fijadores a veces hasta 8 días para que trate de disminuir mejor en los tejidos blandos. Y después se lo retiramos, y el CD de plafón tibial, pues casi siempre utilizamos unas placas LCB para tibia distal, ¿sí? Pues serían como, bueno, no es como esta exactamente, pero bueno, esta es una placa en L que se puede poner mm, anteromedial como esta. Algunas otras plaquitas como esta es una placa al peroné, que aquí sí se pone porque sí ya altera la biomecánica del tobillo. ¿Y cuáles son los objetivos? Que restaurar la superficie articular es lo primero, como aquí. Minimizar la lesión de las partes blandas, mantener la longitud de la tibia y evitar colapso en bar o en valgo. Opciones de tratamiento, pues puede ser el clavo, les digo, al ser muy distal, pues la verdad no se pone. Eh, Utilizamos mejor estas placas o estas que se vemos en la foto. Estas. Esta es una placa en trébol que también ya no se utiliza mucho. Las que utilizamos son como estas. Estas son las LCP para tibia distal. Ya vienen en forma anatómica, ya trae pernos, en vez de tornillos ya trae pernos. O le podemos poner unos fijadores externos, que esta es una configuración que se llama configuración delta, ¿sí? De fijación externa. Y después ya le podemos poner tornillos o clavo en su defecto, pero digo que clavo al ser muy distal, optamos mejor por las placas. Le va a dar mejor estabilidad. Bien, esta es una fractura de plafón tibial. Les digo que casi siempre es por compresión axial, o sea, caídas de altura que caen sobre el pie. La fuerza del astrágalo choca contra el plafón tibial o la superficie articular de la tibia, y puede causar este tipo de fracturas. Entonces, por lo cual le podemos estas placas o las placas que vimos anteriormente. ¿Cuáles son las complicaciones? Del 10 al 35%, pues una falta de cicatrización por el daño a los tejidos, exposición de la placa, infección, retardo de la conciliación, pseudoartrosis o artrosis. ¿Por qué? Porque acuérdense que se va hacia articulación. Entonces, estas son a grandes rasgos fracturas así. Digo, el tema son muy extensos, entonces no podemos poner por cada parte, pero bueno, estos son los puntos importantes que me interesa que ustedes sepan. Entonces aquí terminamos nuestro tema de fracturas. Ahorita les complemento con fracturas del tobillo.